Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de la quinta temporada de Análisis Mundial, en donde estamos abordando la principal crisis internacional de este minuto, que es la guerra que han llevado adelante Israel y Estados Unidos en contra de Irán y que han definido a la zona del Golfo Pérsico como la nueva zona de conflicto a nivel mundial. Me acompañan, como siempre, los profesores Vanessa Cárdenas y Luis Lira. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por participar en el capítulo de hoy. Recuerden que hemos grabado ya un capítulo previo en donde básicamente nos enfocamos en las claves y los antecedentes que se necesitan para entender lo que está ocurriendo. Así que no se olviden que está disponible en Spotify y en YouTube. Y hoy día nos vamos a entonces enfocar en el tema del conflicto, tomando en cuenta que estamos a 12 días del inicio. Vamos camino a la primera quincena de esta guerra y hay muchos aspectos que abordar. O sea, en primer lugar, vimos una operación militar muy contundente contra Irán, ¿verdad? No solamente en términos de la cantidad de ataques, número de ataques, bajas civiles, sino también en la operación que básicamente buscaba decapitar al régimen iraní y que lo que logró en gran parte el presidente Pezeshkian sigue vivo, pero el líder supremo, la figura más importante del régimen, Ali Khamenei, muere junto con parte de su familia, parte de su entorno político, el primer día de esta guerra. Una guerra que se ha ido extendiendo a la región en la medida que la respuesta iraní fue, en primer lugar, atacar las instalaciones y bases militares estadounidenses en la zona, en los países aliados de Estados Unidos. Estoy pensando en la base Al-Udeid, en Qatar, en Bahrein está el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina estadounidense. En Arabia Saudita, Estados Unidos opera desde la base Rey Sultán y posteriormente Irán ha ampliado el rango de blancos ya no solamente a las instalaciones estadounidenses sino a refinerías, centrales de desalinización de agua, etcétera, aeropuertos, hoteles. Vimos la imagen de un cohete cayendo cerca del Burj Khalifa, ¿verdad? En Dubái, el edificio más grande del mundo hasta este minuto. Y con un Irán desafiante, ¿verdad? Y un Estados Unidos que intenta justificar constantemente la existencia de esta guerra. Hemos visto que el presidente Trump, independientemente de cuando se le pregunte, las respuestas varían, desde el programa nuclear, desde la amenaza para Estados Unidos, que esto va a ser una guerra corta, pero igual dice que va a durar entre 4 y 5 semanas. Sin duda que estamos en un escenario bien complejo por lo que está pasando en Medio Oriente y sus alcances políticos y económicos en la región y más allá. Vanessa, Luis, ¿cómo lo ven ustedes? A mí me gustaría precisar justamente en esta retórica de Estados Unidos para iniciar esta nueva escalada de tensión, porque para muchos la guerra de los 12 días no acabó en esos 12 días, sino que seguía como en un periodo de letargo en lo que Trump decidía que iba a hacer, porque de pronto dice que con la operación del martillo de medianoche habían hecho un daño irreversible y profundo en el proyecto nuclear de Irán. Junio del 2024. Sí, y dijo que estas palabras grandilocuentes de Trump, que había sido maravillosa, exitosísima, y de pronto, entre las justificaciones, vuelve a decir que Irán es una amenaza nuclear. Entonces ya no sabemos si en realidad sí fue un éxito o no fue un éxito. Y después menciona esto de que busca cambiar al régimen. Y a la par se están llevando a cabo negociaciones con Omán de mediador para no escalar en el conflicto. Negociaciones que hacían ver en la prensa y a través de las voceros que iban bien, que iban avanzadas, que no había grandes diferencias, pero que diversos medios de investigación en Estados Unidos decían que en realidad lo que Trump quería no era
quitar al régimen, sino hacer que se doblegara ante él. En algún momento lo mencionó, un tipo cambio de régimen como estuvo en Venezuela, es decir, Claro. que preservar cotos de poder del antiguo régimen con cierta flexibilidad y con toda una subordinación a Estados Unidos. Y que cuando vieron que las negociaciones, pues el ayatollah Jamenei no se volvía flexible con el paso de las semanas, cambiaron el discurso a seguirse enfocando en el proyecto nuclear para dar tiempo a que llegaran los portaaviones. Sabemos que estaba el Gerald Ford y después se incorporó El Lincoln, El Abraham Lincoln. Lincoln. Abraham Lincoln, Lincoln. ajá, e inmediatamente inició la operación, y también para que distraer, porque por segunda ocasión, que es lo otro que me llama la atención, hubo una sorpresa en Irán, o pareciera que fueron sorprendidos, ellos dicen que sí, en la operación del martillo de medianoche, y esta vez también, aunque en realidad ya lo sabían muchos países, aunque el despliegue militar aeronaval, de hecho, no había existido alguno desde lo de Irak en el 2003. Entonces, se sabía que iba a ocurrir, no cuándo, pero yo no sé si ingenuamente Irán tenía la esperanza de las negociaciones, si en realidad hubo una muy buena actuación o si esperaba que fuera mucho después, que se alargara semanas esto. Lo que sí es que también había un Donald Trump muy comprometido, porque a Donald Trump le gusta mucho cuando hace compromisos públicos responder, y había dicho, sabemos que Irán tenía problemas internos muy fuertes, desde las manifestaciones feministas hasta manifestaciones por los problemas económicos que tiene con la energía, la electricidad, etcétera. Y que Trump dijo que iba a apoyar a la ciudadanía si había una represión. Entonces, esa palabra empeñada de un Donald Trump que en muchas ocasiones le han dicho que se echa para atrás y que no le gusta, creo que tuvo una función importante al lado de la influencia de Israel, que cierto es que Irán es una amenaza para la existencia de Israel, lo ha dicho abiertamente Irán, que vio debilitadas las zonas de influencia y las otras milicias como Hamas, como Hezbollah, Siria, ¿no? Que con la salida de Al-Assad también pierde un aliado Irán, y entonces vieron un momento propicio y se conjuntaron estos factores. Claro, y de hecho, uno de los más frustrados al principio era el canciller Omaní, que llevaba a cabo, dirigía las conversaciones, y se dio cuenta que lo usaron para blufear. Porque también en esas fechas Donald Trump dijo su palabra mágica: me voy a tomar 10 días para tomar que es su fecha favorita. Cuando son 10 días, la cosa se viene. ¿Es cierto? Y mientras se llevaban a cabo las negociaciones, se iba el portaaviones Abraham Lincoln a Medio Oriente, entonces había mucha duda sobre lo que iba a pasar. Y finalmente esta decisión que tenía que ver mucho con el momento que vivía Irán en este momento, dentro de su crisis económica de los últimos meses, esta revuelta social, tanto Estados Unidos como Israel decidieron que era el momento de debilidad para atacar. Y ahora está la retórica de cuándo termina el conflicto, porque lo último que dijo Trump, que la guerra iba a terminar pronto, pero desde Irán respondieron que iba a terminar cuando Irán lo decidiera. Entonces vemos este contraataque también iraní que ha sido más efectivo de lo que se esperaban los estadounidenses, con estos ataques, como lo mencionó Alberto, a las bases estadounidenses que se encuentran en Medio Oriente, ya que son conscientes que no pueden lograr un ataque directo a Estados Unidos, pero sí atacar a sus aliados, y con esta táctica del miedo también, de generar temor con la alarma ante la incertidumbre de ataques que pueden llegar como no llegar. Entonces vimos también la decapitación del régimen, que ha resistido, y de hecho han nombrado ya a Mojtaba Jamenei como nuevo ayatollah. Fuentes internas, periodistas que se encuentran en Irán, dicen que Mojtaba Jamenei todavía no ha tenido intervención ante la ciudadanía iraní, sino que solamente ha sido un discurso de política exterior. No ha habido conciencia en la ciudadanía iraní de un cambio de ayatollah al respecto, pero también, ¿cierto?, toma el poder en un contexto que prácticamente toda su familia murió en el último ataque, y claro, tiene que estar todavía en la clandestinidad. Sí, técnicamente hay que recordar que ese día, en el fondo, muere Ali Jamenei, su padre, su esposa, uno de sus hijos, me parece que también una hermana. La hermana. Lo cual
es bastante llamativo, tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero a lo que voy, que en el fondo el Consejo, la Asamblea de Expertos, que son estos 88 clérigos chiitas, que también intentaron ser eliminados por parte de Estados Unidos, son los que debaten en torno a quién elegir por su trayectoria, por su compromiso con el régimen, etc. Y ahí siempre dejaron en claro que esto no es una dinastía. El hijo, ¿verdad?, Moqtada Jamenei, era un candidato más dentro de otras figuras también. Quizá lo único en común era que eran muy duras, muy radicalizadas. Y que esto no era una dinastía, por lo tanto corrían igualdad de condiciones, pero finalmente vemos que lo eligen como una especie de señal, darle un sentido, y que en el fondo aquí el tema, más allá de lo político, es personal. Y creo que eso es importante tenerlo en consideración, sobre todo cuando hablamos de un régimen teocrático como Irán, basado en ideas de el sacrificio, el martirio, la autoinmolación, etcétera. Sin duda que estamos frente a un conflicto que tiene una serie de consecuencias. Solamente un pequeño paréntesis. Cabe recordar que este tema, como tú bien decías, Luis, del nuevo programa nuclear iraní, ¿verdad? Porque en la época del Shah hubo uno que de hecho se llamaba Átomos para la Paz, en donde Estados Unidos estaba ayudando a desarrollar tecnología nuclear a Irán, en ese entonces bajo el Shah. Ese programa, por supuesto, naufragó después del derrocamiento del Shah. Es a comienzos de este siglo, fundamentalmente durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, recordemos uno de los presidentes más duros que ha tenido Irán para efectos de política interna y externa, que se reactiva de manera muy fuerte este programa nuclear iraní, que siempre declaran que es de uso pacífico, civil, pero que esa versión no es creída ni por Estados Unidos ni por varios de sus aliados, incluyendo Israel. Y que el 2015 Barack Obama logra un acuerdo nuclear con Irán, en donde participan Rusia, China, Alemania, Reino Unido, Francia, y que parece ser una solución a este gran temor occidental de querer de algún modo poner fin al programa nuclear iraní, y que básicamente permitía a Irán conservar un programa nuclear de uso pacífico a cambio de que habría, ¿verdad?, de manera incondicional sus instalaciones nucleares para una fiscalización internacional que iba a poner atención fundamentalmente no solamente a la infraestructura, sino a los niveles de enriquecimiento de uranio, y que ese nivel de enriquecimiento no podía superar el 4 o 5%, que es lo que se necesita para un reactor de uso civil. Y a cambio de todo eso, Estados Unidos y sus aliados levantaban todas las sanciones sanciones económicas a Irán, sobre todo en función de su industria petrolera. Claro. Y ahí vimos, entre comillas, el regreso de Irán al mercado internacional vendiendo su petróleo de manera legal, porque durante muchos años lo que hicieron fue venderlo de manera ilegal. Y eso funcionó bastante bien hasta el 2018, cuando, durante su primer gobierno, Trump decide romper este acuerdo, saca a Estados Unidos, dice que este ha sido un acuerdo pésimo el que había logrado Obama, reinstaura las sanciones sobre Irán, y el acuerdo entonces de 2015 queda colgando un par de alfileres. Son los aliados europeos los que durante mucho tiempo trataron de mantener vivo este acuerdo, hasta que finalmente Irán dice, bueno, si Estados Unidos se sale, incumple su palabra y además me reinstala las sanciones, entonces yo no tengo por qué cumplir con lo convenido en 2015. Y por eso vemos que inicia un proceso de enriquecimiento de uranio que, cuando ocurre la operación Martillo de Medianoche, pilla a Irán con un desarrollo del 60%, un enriquecimiento del uranio del 60%. ¿Y cuánto necesitas para tener un arma nuclear? 90%. En este minuto, Irán todavía tiene cerca de 450 kilos de uranio enriquecido al 60%. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con eso? O sea, en algún momento Estados Unidos le exige que lo entregue, y de manera muy astuta Vladimir Putin dice, yo me hago cargo que los iraníes me lo entreguen a mí, porque probablemente no va a querer entregárselo a Estados Unidos, que me lo entreguen a mí, cosa que tampoco se concreta. Entonces, igual hay 450 kilos de uranio enriquecido al 60% que, si lográramos enriquecerlo al 90%, alcanzaría para 9 a 10 bombas nucleares. Pero, aunque no esté enriquecido al 90%,
es lo suficientemente efectivo, por ejemplo, para construir una bomba sucia, que es básicamente una bomba precaria, bastante artesanal, con uranio que una vez detonado no va a generar este hongo clásico que hemos visto desde Hiroshima y Nagasaki, pero sí genera una explosión que expande la radiación y genera altísimos niveles de contaminación, por ejemplo, si se detonara en una ciudad. Ese fue el fantasma que persiguió a Estados Unidos constantemente después del 11S, que el siguiente paso de Osama Bin Laden y de Al-Qaeda fuera detonar una bomba sucia dentro de Estados Unidos. Entonces, por un lado tenemos ese aspecto. Por el otro lado, vemos que el propio Trump habla de un horizonte de 4 o 5 semanas, que me parece que más que un análisis a partir de un informe del Pentágono, de cuándo se le acaban los drones y los misiles a Irán, es la línea roja a partir de la cual el daño político para Trump es irreversible. Sabemos que esta es una guerra que no está siendo popular a nivel de la ciudadanía estadounidense. Todas las encuestas lo dicen. Que no se apoya a Trump, que es impopular, etc. Y por otro lado, vemos cómo esto también está calando en las bases MAGA, Sí. en las bases del trumpismo, porque ellos sienten que Trump está haciendo exactamente lo que él dijo que nunca iba a hacer, que iba a involucrar a Estados Unidos en guerras lejanas, que no se justifican, etc. Ya hay muertos y heridos dentro de las tropas estadounidenses. Y sabemos que la sensibilidad de la opinión pública estadounidense a ese tipo de cosas después de las experiencias de las guerras en Afganistán e Irak es tremendamente alto. Son muy sensibles a eso, su resistencia a la muerte de tropas es muy baja y eso tiene, sin duda, o podría tener un impacto decisivo e irreversible en la intención de voto en las elecciones legislativas de noviembre próximo, las llamadas elecciones de mitad de mandato, en donde Trump va a buscar retener el control de ambas cámaras del Capitolio, mientras que los demócratas van a buscar arrebatarle al menos el control de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, que es particularmente estratégica. Sí, de hecho, Trump, que le gusta tanto hablar arriba del Air Force One, el día que se conoció y que no tuvo de otra más que dar a conocer las bajas de los militares estadounidenses, porque ya la prensa lo sabía y estaba por sacarla, ese día no dio declaraciones ni en el avión ni bajándose del avión. O sea, sabía que eso Hermético. era un golpe importante. Y para muchos estadounidenses esta guerra no solamente rompe con esas promesas de campaña del America First, sino que también es una cortina de humo para desviar la atención de los graves problemas económicos que tiene la ciudadanía americana y que además saben que no solamente creen que no la está atendiendo por estar enfocado en el conflicto con Irán, sino que se está gastando dinero que está pagando ese contribuyente que le está costando trabajo llegar a fin de mes. Por lo que el tiempo es fundamental. Yo creo que más para Estados Unidos que para Irán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está acostumbrado a enfrentar las guerras más tradicionales, el conflicto armado, y entrar, retirarse, hacer un acuerdo. Trump sabe que tiene que hacerlo rápido porque entre más se prolongue, pues más complicado va a ser para las elecciones de medio término, pero Irán está consciente de que tiene recursos finitos, ¿no? Los misiles, etcétera, pero Irán tiene algo que no tiene Estados Unidos, que son esta serie o de milicias o de grupos radicales extendidos alrededor no solamente del Medio Oriente, sino de Europa, de Estados Unidos, de América Exacto. Latina, que no están esperando hacer un atentado mañana, sino que pueden planearlo por años, por meses, por décadas, como ocurrió con el 11 de septiembre. Y que espiritualmente, simbólicamente, el daño que se le ha hecho a los grupos chiitas es algo que no se perdona y que va más allá de las tragedias materiales, etcétera, sino que se va viviendo de generación en generación como una afrenta, y que ese es parte del problema que va a dejar Donald Trump y que no está viendo. De momento lo ve, sí, las agencias de Estados Unidos de inteligencia están enfocadas también en evitar un atentado, en la radicalización de los grupos que se encuentran dentro de Estados Unidos, pero no es un problema de corto, sino es un problema de mediano y largo
plazo, que más allá de que se llegue a una fase de paz o donde quede en stand-by el conflicto, vamos a seguir viendo en estos grupos radicalizados cómo impactó esta operación de Estados Unidos. Sí, y ejemplo de eso, justo hablábamos durante la semana, ¿cierto? Cuando se quemaron los recintos petroleros en Irán. Entonces eso generaba una nube negra hacia todo el resto de la ciudad. O sea, independiente de todos los ataques, ese gesto genera una opinión en la ciudadanía de acumular odio que después tiene esos efectos que hemos hablado. Y ya nos hemos dado cuenta sobre, si hablamos de actos terroristas, ya no son fuertemente planificados, sino que basta solamente una persona, un cuchillo, un auto para generar daño en cualquier parte del mundo o los aliados de Estados Unidos. Sí, efectivamente. Y hay que considerar que Estados Unidos está enfrentando un escenario muy distinto, por ejemplo, a la invasión a Irak. Y eso se nota en función de cómo las lecciones de Irak han estado siendo aplicadas en Irán el año pasado, en Venezuela y ahora nuevamente en Irán. En términos de que, lección número 1, las guerras largas son costosas e impopulares, por lo tanto las guerras tienen que ser cortas. Mucho de esto también viene incluso de las experiencias en Vietnam. El hecho de que el despliegue de tropas es costoso, es complejo, requiere tiempo, expone mucho a las tropas. Sería un suicidio político para Donald Trump. Terrible, sobre todo porque si uno mira en el mapa, ¿verdad? Claro, tú tienes toda la razón. Irán de partida es un país mucho más grande que Irak. Son prácticamente 92 millones de habitantes. Intentar tomar el control efectivo de un país de esas características es muy difícil. Sí, sin una intervención terrestre. No, es muy, muy, muy difícil. Y que en el fondo esta idea del cambio de régimen no es fácil tampoco. O sea, lo hemos visto en el caso de Afganistán, en el caso de Irak. Es cierto, Estados Unidos tuvo 20 años en en Afganistán, y al final se derrumbó todo lo que había construido. Y eso lo que demuestra es que no solamente estamos en un escenario internacional completamente distinto, sino que si uno se remite a probablemente las únicas dos experiencias exitosas en ese aspecto son el proceso de reconstrucción de la Alemania nazi después de la Segunda Guerra Mundial, que da paso a una Alemania democrática y fuerte en términos económicos, y la intervención militar con tropas en terreno en Japón, la derrota del Imperio japonés, de la cual surge este Japón moderno, democrático, pacifista, ¿verdad?, con un sistema parlamentario. Todo eso fue posible única y exclusivamente gracias a la presencia estadounidense prolongada en esos países. Intentaron hacer algo similar en Afganistán e Irak, fracasó. La idea de hacer algo similar en Irán y un cambio de régimen es aún más difícil, porque en el fondo, como ustedes muy bien decían, existe un nivel de compromiso, radicalización, llamémoslo incluso fanatismo. Es cierto, vimos videos de gente en Irán celebrando la muerte de Ali Khamenei. Sabemos que hay descontento dentro de Irán. Sabemos que los sectores femeninos de la población, la gente más joven, las nuevas generaciones, quieren un cambio de régimen, quieren abandonar este modelo teocrático, quieren dejar de lado al clero chiita, pero dentro de Irán todavía se mantiene un fuerte apoyo al régimen. Esto no es como lo que vimos con Bashar al-Assad en Siria cuando cae el 2024 en cuestión de días. Me parece que esto es mucho más complejo, implica una mayor resistencia a los embates israelíes y estadounidenses, y eso también nos lleva a decir, bueno, Washington tiene un plan realmente para el día después. Trump tiene una hoja de ruta para Irán en caso de que efectivamente el régimen caiga. Yo no lo tengo claro. Todo por las declaraciones tan contradictorias que tiene, pues parece que tampoco él lo tiene tan claro, ¿no? Sí, porque justamente creo que tal vez no dimensionaron esta variable que tú decías, Alberto, que para ellos no es un líder político para gran parte de la población iraní y de los chiitas en el mundo, no solamente de los iraníes, ¿no? Sino que es su líder espiritual.
O sea, es un guía religioso que va más allá incluso de lo terrenal, el poder que él tiene. Por eso es tan difícil desarraigar ese seguimiento que tienen hacia el ayatolá. Entonces va a ser muy importante también cómo evolucionen. Parece que Marco Rubio, que hoy está pero posicionado como candidato a la presidencia, ya desdibujó a J.D. Vance y a todos los que le competían. Y Marco Rubio siempre ha tratado de que este tipo de operaciones tengan como una transición con el propio régimen, como fue en Venezuela. Y en este caso creo que es mucho más importante porque las guardias revolucionarias controlan el proyecto nuclear, la economía, controlan también todas estas milicias fuera de Irán y se van a aferrar al poder de una u otra manera. Claro. Si no va a haber un desplegado territorial, entonces va a ser muy importante tener a alguien que siga teniendo un cierto liderazgo moral y quizá podría venir por ahí la negociación, que con tal de mantener el coto de poder que tienen hoy, pues hagan un tipo de cambio para que todo siga igual, o sea, flexibilizar ciertas cosas para que Estados Unidos lo venda como que hubo un acuerdo, que está haciendo algo por la población y que tenga ciertos acuerdos, pues básicamente también de petróleo, ¿no? Porque si ya tiene al consumido, al quien tiene las reservas número 1, que es Venezuela, como un gran aliado subordinado, pues tener al país número 3 tampoco le cae mal, ¿no? A pesar de que tiene ya asegurado el petróleo y no necesitaría Irán, pero siempre lo va a vender como un logro. Entonces, esa negociación donde ellos se flexibilicen un poco y mantengan todo igual, puede ser la solución más conveniente y en la cual también se pueda volver a controlar el desarrollo nuclear de una u otra manera que estaba teniendo. Claro, y como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Quien se ha presentado como mediador ha sido Vladimir Putin. Y dice, oye, yo puedo hablar, pero también, como dicen muchos analistas, si Trump y Putin no han podido poner fin a la guerra en Ucrania, Putin en este intento de volver a blanquearse ante la comunidad internacional, va a ser muy difícil que logre un acuerdo para un alto el fuego en Irán. Sí, se ve difícil el escenario, es muy complejo, hay muchas variables, creemos que hemos abordado las principales, siempre con el objetivo de que este programa sea un insumo útil para el análisis y la comprensión de todos nuestros seguidores. Sin duda que el tema de Irán va a seguir dando noticia, los vamos a estar siguiendo día a día, la evolución de este conflicto. Vanessa, Luis, muchísimas gracias por participar en este nuevo capítulo. Muchas gracias a ustedes. Y los invitamos a seguirnos en los capítulos que vendrán a lo largo de este año en la 5ª temporada y sobre todo a revisar el capítulo anterior en donde abordamos las claves y los antecedentes históricos y políticos que permiten entender mejor este actual conflicto. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como obsinterfinis.